Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en el orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal, que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y Él lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos. Alleluia, alleluia, alleluia.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y aún le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, un saludo muy cordial desde hasta nuestra catedral de la diócesis de Mallorca. Nos unimos a todos los que estáis siguiendo por la televisión esta celebración en este ambiente de expectación, en este ambiente también de gozo por preparar ya la venida del Señor, la conmemoración del nacimiento del Señor. Estamos a una semana de la celebración de la Navidad y muy condicionados ciertamente por la situación de violencia que se vive en la tierra de Jesús. Estos días que los textos bíblicos hablan tanto de esta tierra y la vemos tan crucificada. Pensamos también en los otros países donde la violencia está haciendo sus estragos. Y acabamos de escuchar en medio de esta situación un mensaje que, a pesar de todo, pone una luz de esperanza en el itinerario de Adviento que estamos viviendo este mes de diciembre, de la mano del profeta Isaías, de Juan Bautista, de María, la Madre de Jesús. Sus palabras también en aquel momento fueron proclamadas en un ambiente de expectación, pero también de necesidad de liberación. Palabras que hoy se nos dirigen a nosotros para fortalecer nuestra fe y darnos nuevos motivos de esperanza. Fijándonos en la primera lectura que hemos leído del profeta Isaías, la expectativa que descubrimos en este texto es la de un pueblo que anhela un cambio de situación y pone la esperanza en alguien lleno de la presencia de Dios, que transformará la angustia de los pobres, curará los corazones desgarrados, proclamará la amnistía para los cautivos, la libertad para los presos y proclamará también un año de gracia, un tiempo largo de perdón para todos. 8 siglos antes de Jesús, ¿cómo no podría alegrarse un pueblo al anunciarle esta buena noticia que le haría salir de su precaria situación? Pues 8 siglos después que Isaías comunicara este anuncio de salvación,
aparece Juan Bautista, lo hemos escuchado ahora en el Evangelio, anunciando la llegada de Jesús, el Mesías esperado. Está ya entre vosotros, dice, pero no le conocéis. Se trata de una nueva luz que aparece en medio de la expectativa del pueblo. Así lo hemos escuchado hace un momento en el Evangelio. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Fijémonos en la llamada, ser testigo de la luz para que todos crean en Jesús. ¿No es acaso esta nuestra misión también hoy? Ser testigos de esta luz que viene a nuestra vida para que los que nos ven puedan creer en Él. Esta es la auténtica luz de la Navidad, la que no deslumbra y nos impide ver, sino la luz que ilumina y nos hace ver la realidad para que en ella realicemos el proyecto de Dios, el proyecto que tiene para cada uno de nosotros y para el conjunto de nuestro pueblo. ¿Y cuál es este proyecto? Se trata de un proyecto diseñado y animado por el Espíritu, por la presencia actuante de Dios, que es amor, que nos ama entrañablemente, que nos unge y nos envía a realizarlo en la complejidad de nuestro mundo. Ya veis, atenazado en muchos países por la violencia, con sus proyectos de destrucción y de odio, en muchas naciones por actitudes dictatoriales y abusos de poder, en tantas estructuras humanas donde los problemas de cada día ahogan a los ciudadanos con la subida de precios en los mercados, en la vivienda, en la especulación inmobiliaria y financiera, que impide el avance hacia una economía de comunión que favorezca a los más vulnerables, a los más pobres, y procure caminos de solución a las nuevas pobrezas que van en aumento, atacando, y bien lo sabéis, a las familias, a los jóvenes, a los ancianos, y que rompa con la violencia de género y tantos intentos de suicidio, de degradación moral y vulneración de los derechos humanos. En medio de esta situación, la palabra de Dios quiere darnos motivos de esperanza y quiere ser un testimonio vivo de lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Hoy ha resonado también una respuesta que nos viene de María, la Madre del Señor, en su precioso canto del Magnificat. Lejos de ser una oración que nos aleja de la realidad, pues nos sumerge más en ella. Y con el corazón puesto en Dios, que la ha llamado a colaborar con Él, y ella le ha dado un sí totalmente definitivo, María, contemplando la situación que le rodea, propone también un cambio radical en la manera de comportarnos y proclama una nueva situación de hecho que se hará realidad. A la vez que abre su corazón al Señor y descubre las maravillas que el Señor ha hecho en ella, dice: a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Estas palabras proféticas de María muestran el cambio que ya anunciaba Isaías. Es llamada que hace Juan Bautista la conversión. Será la línea que adoptará Jesús en favor de los pobres a lo largo de su vida pública, en sus palabras y en sus hechos. Como veis, estas personas que se ponen delante de nosotros para orientarnos y ser punto de referencia, Isaías, María y Juan, preparan la venida de Jesús, y a ellos hoy, ya a las puertas de la Navidad, se les añade también Pablo, casi como resumiendo para nosotros cuál tiene que ser la puesta en práctica de este proyecto de Dios sobre los que queremos seguir a Jesús y ser, como dice el Papa Francisco, ser sus discípulos misioneros, aquellos que aprenden del Maestro, pero aquellos que lo anuncian y lo dan a conocer también a otros. Por eso nos decía, y hemos de recoger hoy este legado, estas palabras de ánimo, cuando Pablo a la comunidad de Tesalónica les dice: hermanos, estad siempre alegres,
Sed constantes en la oración, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Y luego dice con toda claridad, no apaguéis el espíritu. Quedaos con lo bueno y guardaos de toda clase de mal. No apaguéis el espíritu. Se trata del Dios de la paz y se trata de nuestra santificación y se trata del bien de todo nuestro pueblo. Pues junto con la oración, esta tiene que ser nuestra aportación generosa en lo concreto de cada día y será también nuestra aportación eficaz a la causa de la paz. No tiene sentido que estemos divididos y enfrentados entre nosotros por cualquier motivo y no queramos superar este desequilibrio que se manifiesta tantas veces en lo personal, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales e incluso nuestras relaciones políticas. La dignidad de cada persona y del conjunto de nuestro pueblo están muy por encima de nuestras ridiculeces, de nuestros desprecios, de nuestras marginaciones con las que tantas veces actuamos. Desde la caridad social y desde la caridad política, animadas por la fe y la esperanza, se nos pide más madurez humana y más trabajo conjunto en favor del bien común, no pensando cada uno en sus propios intereses, sino en el bien de todos, sin excepción. No podemos ser de los que con su comportamiento oscurecen la esperanza y privan a tanta gente del gozo de la esperanza, sino de los que con la mirada puesta en la luz que nos da el Señor con su venida y su estancia entre nosotros, han decidido seguirle con alegría y con una paz contagiables. Así será la Navidad que quiere el Señor y que esperamos celebrar. Cuando nos ha dicho claramente no sofoquéis, no apaguéis el espíritu, nos hace ver con toda claridad que hemos de contar con esta presencia del espíritu en nuestra vida. Y nuestra vida se define en esta alternativa, con el espíritu o sin el espíritu. Sin el espíritu, Dios está lejos. Sin el espíritu, Cristo queda en el pasado. Sin el espíritu, el Evangelio es letra muerta. Sin el espíritu, la Iglesia es una dominación. Sin el espíritu, la misión es solo una propaganda. Sin el espíritu, el culto, la liturgia, es una simple evocación. Sin el espíritu, la vida cristiana es una moral de esclavos. Pero con el espíritu, el cosmos se levanta y gime en el parto del reino. Con el espíritu, el hombre lucha decididamente contra el mal. Con el espíritu, Cristo está presente, vivo, resucitado. Con el espíritu, el Evangelio es fuerza de vida. Con el espíritu, la Iglesia es un signo de comunión comunitaria, trinitaria, una fraternidad. Con el espíritu, la autoridad es un servicio liberador. Con el espíritu, la misión es un Pentecostés. Con el espíritu, lo que estamos celebrando, la liturgia es memorial, es fiesta y es anticipación. Y con el espíritu, toda la vida humana es de cada vez más divina. Este texto, que hace muchos años, el otro día lo reflexionábamos los obispos en Roma, cuando nos reunimos con el Papa. Era al final de la meditación que se nos hacía. Y pensábamos muy bien que realmente esta tenía que ser la orientación de la Iglesia. Contar con el Espíritu. No apaguéis el Espíritu, que ya está presente entre vosotros. Pues queremos que este tono sea el tono de la Navidad, el tono que el Señor quiere y que quiere que celebremos. Pues como los primeros cristianos, le decimos ahora con fuerza desde nuestro corazón y con toda confianza y esperanza: ven, Señor Jesús. Que así sea.